Señor me los bendiga, mis amados hermanos, hermanas y amigos que me escuchan. Bienvenidos a este tiempo precioso de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. Vamos a entrar en esta hora en la lección de escuela dominical, pero antes vamos a orar. Padre, venimos a ti en esta hora en el único nombre que podemos acercarnos a ti, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Primeramente, reconocer que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Padre amoroso que cuida de nosotros. Y en esa misericordia, Señor, tú nos permites en esta hora escuchar tu palabra, que viene a ser alimento espiritual que necesitamos. Ábrenos los oídos, el entendimiento, Señor, para que esta palabra pueda hacer el efecto que tenga que hacer en cada uno de mis oyentes y de tus siervos, Señor de los cielos. Perdónanos nuestros pecados, límpianos, porque sabemos que Jesús derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Espíritu Santo, ven a mi corazón y al corazón de los oyentes y ayúdanos en todo lo que hacemos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todas las cosas. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, en esta hora estamos en el libro Dando Fruto, en la familia de Dios, de la serie 2.7. Ese es el estudio que estamos dando. Hoy entramos en la lección número 4. Y el título de esta lección es Cristo pagó por nosotros. Cristo pagó por nosotros. Entonces, ¿qué tanto efecto tendrá en cada uno de nosotros el saber que alguien pagó por nosotros? ¿Alguna vez nos habrá ocurrido que estés en un restaurante o en una tienda o algo y alguien diga, X persona ya dejó pagado su cuenta? Tú estabas sacando la cartera para pagar y de repente alguien dijo, no se preocupe, ya la pagaron la cuenta. No ocurre muy frecuentemente, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, algo que nunca jamás debemos de olvidar es que Jesús, bendito sea Dios, pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Eso lo tenemos que tener siempre, siempre lo tenemos que tener presente en nuestros corazones, hermanos, porque si no hubiera sido así, nosotros tuviéramos que pagar por nuestros pecados por la eternidad. Y no hubiera habido manera de que incluso nosotros hubiéramos salido absueltos de esto, sino que hubiéramos terminado en el infierno pagando por nuestros pecados. Pero bendito sea Dios por su Hijo Jesús. Oh, aleluya, gloria a Dios. Así es que, hermanos, entonces vamos a entrar en este estudio de esta hora. Y lo primero que vamos a leer es Romanos 5:8. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendita palabra. ¿Por qué razón Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario? Por amor. Porque Dios muestra su amor para con nosotros. Y fíjense la condición en la que el mundo o cada uno de nosotros estaba cuando Dios decide dar a su Hijo en rescate por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso nos tiene que mover a un cierto agradecimiento. Cada vez que respiramos, cada vez que vivimos y nos percatamos de esta verdad, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque
en mi caminar con el Señor me he topado con personas que en el momento que yo empiezo a hablarles de la salvación, la respuesta es, pero pues de qué yo, cuando yo les hablo de Dios y del arrepentimiento, su respuesta es, pero pues yo de qué me tengo que arrepentir si yo soy una buena persona, y yo mantengo a mis hijos, cuido a mi esposa, ayudo a los pobres, o sea, yo no siento ninguna necesidad de arrepentirme de nada. Y hay una falsa autojustificación en algunos de nosotros. Muchas veces la hablamos y otras veces solamente la pensamos. Pero es como que estuviéramos anulando el regalo de Dios a través de Jesús. O sea, como que no era necesario que Jesús viniera a vivir que no hubiera sido necesario que Él tuviera que venir a morir por mí, porque yo soy lo suficientemente bueno. Qué mentira, hermano. Pero que el Señor reprenda a ese espíritu mentiroso y que realmente vengamos a conocer que somos pecadores y que Jesús murió por cada uno de nosotros. Entonces termino Romanos 5:8 y lo que decía, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vean ustedes cómo dice nosotros, todos nosotros, todos somos pecadores, todos necesitábamos ser redimidos de la muerte y Jesús fue el precio, Él pagó por cada uno de nosotros. Gloria sea su santo nombre. Así es que vamos entonces a otra escritura de la Biblia, Primera de Pedro 3:18. Y dice, Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo se convirtió, hermanos, en un puente donde el pecado nos separó a la humanidad de Dios. En el momento que Adán y Eva pecaron, en ese momento se rompió la relación que tenían entre la humanidad representada por Adán y Eva y Dios. Y esta brecha, pues yo creo que cada vez iba siendo más grande. Pero cuando Jesús aparece en escena y muere en la cruz del Calvario, Jesús vino a ser el puente de la reconciliación, para que una vez más tuviéramos entrada al reino de los cielos, acceso a la gracia divina. Solamente Jesús podía hacer esto. No son tus buenas obras, no es tu posición, no es nada de lo que nosotros podamos aportar. Es todo, absolutamente todo, gracias al sacrificio de Jesús. Y fue tanto, hermanos, que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario y dice estas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido al español sería, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas personas sacan esto fuera de contexto y ponen a Dios como si fuera un padre malo o que no tenía compasión por su hijo y que lo abandonó. Pero en realidad, permítanme explicarles que lo que ocurrió cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que Él, siendo Jesús el Hijo de Dios y teniendo toda la santidad de Dios, porque Jesús es Dios, Él se hizo pecado. En el momento en que Jesús se hizo pecado, fue tanto el pecado sobre Jesús que Dios no soportó ver ese pecado sobre su Hijo y momentáneamente se aparta de su Hijo.
Y por eso Jesús mismo le dijo anteriormente: Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, o no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Otra vez, algunas personas hacen alusión a estas palabras como si Jesús estuviera arrepintiéndose, como si Jesús estuviera teniendo miedo de morir en la cruz por nosotros. Y no era ese el caso. Simplemente que el mismo Jesús sabía que en el momento que Él se hiciese pecado, entonces tenía que haber una cierta separación. Aunque fuera momentánea, eso era lo que más le dolía al Hijo y al Padre, que el mismo pecado los iba a separar a ellos. Entonces Jesús, por eso, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Jesús en la cruz del Calvario sentía la presencia del Padre, de su Padre, y a la misma vez sintió la ausencia del Padre cuando Él se hizo pecado. Y lo que estábamos leyendo entonces en 1 de Pedro 3:18, que les leía y decía: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, para llevarnos a Dios. Ese fue el propósito de que Jesús tuviera que morir en la cruz del Calvario, para poder llevarnos a Dios. Entonces, hermanos, vamos a entrar en este estudio y voy a darles a ustedes dos claves que nosotros podemos usar en nuestras vidas personales, en nuestras relaciones personales, para alcanzar a otros. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús, como ya lo he establecido anteriormente, fue salvarnos a nosotros. Pero ahora que nosotros somos salvos, ahora también tenemos esta encomienda de anunciar a otros lo que Dios ha hecho en nosotros, para que así el mundo pueda ver a Dios representado a través de tú y de mí y de cada uno de los que van a ser salvos por fe. Y estas dos claves, hermanos, es proclamar y modelar el mensaje del Evangelio. Repito, estas dos claves de nosotros poder alcanzar a otros es a través de proclamar, número uno, y número dos, modelar el mensaje. Entonces vamos a concentrarnos en el primer punto, y es proclamar el Evangelio. Para ello les pido, por favor, vayan a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Y dice así la palabra del Señor: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el mensaje de la reconciliación, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bueno, si se dan cuenta, si se percatan, hermanos, lo que yo había establecido en mi apertura de este mensaje es lo que está diciendo 2 de Corintios 5, 18. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, Cristo viene al mundo y nos reconcilia con el Padre. Pero ahí no termina, porque dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, una vez que Jesús cumple su propósito en nosotros, en reconciliarnos con el Padre, entonces ahora nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación. La misma tarea que Jesús vino a hacer al salvarnos a nosotros, nos la encomienda a nosotros. No que nosotros podamos salvar a nadie, pero sí podamos darles el mensaje de salvación. Y mi oración es, hermanos, que tu corazón y tus oídos estén
atentos a lo que el Señor nos habla en este momento y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si tú conoces a alguien que no conoce a Jesús, está en enemistad con el Padre. Y ahora Dios nos da a nosotros, a través de Jesús, el ministerio de la reconciliación. Y como me encantan los ejemplos, este te va a gustar. Porque yo creo que más de una vez hemos sido usados en esta tierra, en este mundo, para reconciliar a dos personas. Sean tus hermanos, sean tus hijos, sean tus papás, sean tus amigos. De repente dos personas que tú amas mucho, a ambas, están peleados entre ellos. Y tú tuviste que hablar con uno y hablar con el otro y tratar de hacer una especie de junta ahí hasta que por fin se logró la reconciliación. Y hay un sentido de sentir de satisfacción. Cuando tú los ves que otra vez se abrazan, se hablan, se perdonan, se aman otra vez entre sí. Entonces ahora tú pon atención de que de la misma manera nosotros tenemos muchas personas que no conocen a Jesús y por consecuencia no conocen a Dios. Pero ahora el mensaje de salvación, el mensaje de la reconciliación nos es dado a nosotros. Entonces, ahora cada uno de nosotros somos embajadores, como lo estaba leyendo ahí, de las buenas nuevas. Entonces ahora a nosotros se nos ha confiado, hermanos, el ministerio de la reconciliación. Entonces, la primer clave que yo les dije es proclamar el Evangelio. Y al proclamar, hermanos, pues es nosotros hablarles a otros de que en Jesús hay esperanza y vida eterna y que Jesús es el único camino al Padre. Vamos ahora entonces, hermanos, a Marcos 16:15. Marcos 16:15, la palabra del Señor dice así. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id, esta es la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Antes de Jesús ascender al cielo, les da esta encomienda que la Biblia le llama la gran comisión. Las instrucciones de lo que tenían que hacer sus seguidores una vez que Él iba a ser levantado al cielo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pongan atención que esto no fue una pregunta o una sugerencia. Si ustedes quieren, pueden ir y predicar el Evangelio. Si ustedes tienen tiempo, pueden ir y predicar el Evangelio. Si ustedes sienten ganas, no dijo eso. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Donde no solamente se nos está dando una orden de predicar el Evangelio, sino que se nos dice a quién. Ahora igual, que no se nos dice a los de tu raza, a los de tu familia, a los que te caen bien, a los que simpatizan contigo. No, ¿a quién? A todo el mundo, a todo el que te encuentres, a todos los que están a tu lado. Alguna vez, más de una vez, yo me he puesto a meditar en esto. Cuando Jonás fue enviado a Nínive a predicar el mensaje de arrepentimiento,
Jonás no quería ir. Es más, no solamente que no quería ir, sino que desobedece. Y suponiendo que Nínive quedara para el sur, él se va a sentido contrario al norte. Y vean ustedes lo que ocurre cuando Jonás desobedece al mandato de Dios. Se vino una tormenta tan grande que dice que los marineros pensaban que la embarcación se iba a partir en dos. Jonás en ese momento se da cuenta que él es el problema, que Dios estaba lidiando con él, tratando con él por la desobediencia de él. Jonás les dice a los marineros, miren, tírenme al mar y la tormenta se va a tranquilizar. Y los marineros, no siendo familia ni amigos, extraños totalmente, incluso tienen compasión de él al tratar de mantener la barca a flote y no lo lanzan inmediatamente al agua, sino que ellos hacen sus esfuerzos humanos, pero no pueden hacer nada. Finalmente se rinden porque saben que la tormenta va abravando cada vez más y tiran a Jonás al agua. Inmediatamente que Jonás cae al agua, la tormenta se tranquiliza. Jonás estuvo 3 días en el vientre de este pez gigante. Finalmente se arrepiente, se reconcilia con Dios y vuelve a pactar con Dios que iba a cumplir su propósito. El pez lo escupe en tierra y Jonás empieza a pregonar el mensaje de arrepentimiento. ¿A quién? A los que él odiaba, a los que según Jonás no merecían la misericordia de Dios. Y solamente abrió un paréntesis ahí, porque nosotros podíamos ser algo selectivos en cuanto a quién y a quién no creemos nosotros merecedores de la gracia divina. Nosotros no somos Dios para elegir quién se salva y quién no se salva. Nosotros somos enviados a predicar el mensaje de salvación. ¿A quién? A toda criatura. A toda criatura. Amén. Entonces tengamos eso siempre presente en nuestro corazón y en nuestra mente. Efesios 3:7 dice la palabra del Señor, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo estaba hablando, y ahora para los que no sabían, que dice que le fue encomendada a él, que era el más pequeño, y el nombre Pablo significa pequeño. Sin embargo, este pequeño fue un gigante, hermanos. Pablo se consideraba pequeño porque pues no fue de los 12 apóstoles que anduvieron con Cristo, y esa era una de las requisitos para ser apóstol, que haber andado con el Señor Jesús. Sin embargo, este hombre, una vez que se convirtió al Señor, prácticamente se convirtió en el que evangelizó al mundo conocido de aquella época de los gentiles. Había judíos y había gentiles. Y es increíble, hermanos, lo que él escribe y que dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De anunciar. Entonces, creo que esta clave número 1 de proclamar, hermanos, una y otra vez se nos anuncia a nosotros de que no nos quedemos callados, de que estemos constantemente anunciando las buenas nuevas. Este mundo está desesperado por buenas noticias, hermanos. ¿Y a qué me refiero? Pues a mí, honestamente, me preocupa el rumbo de este mundo. Se están perdiendo los valores morales. Se está perdiendo la paz. Se están perdiendo
muchas cosas donde yo no me puedo imaginar la condición de este mundo en 10 años, en el rumbo en que llevamos hoy en nuestros días. Y por eso es necesario que nosotros estemos anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando hablo del reino, estoy hablando de un gobierno diferente, no de un gobierno humano, sino de un gobierno celestial. De que Dios en su infinita misericordia se ha acercado a nosotros a través de Jesús. Y ahora nosotros podemos acercarnos a Dios a través de Jesús también. Pero nosotros somos esas personas que Dios ha escogido para este propósito. La segunda clave para la evangelización es modelar el mensaje. Entonces vamos a entrar ahora en la segunda parte de modelar el mensaje, y para ello, por favor, vamos a Mateo 5:13. Mateo 5:13, y la palabra del Señor lee así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí el mismo Jesús estaba diciéndoles a los apóstoles, a sus seguidores, lo que ellos eran para este mundo. Y lo primero que Jesús les dijo fue: vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal tiene un propósito. Y cuando la sal ya no sirve para eso, entonces ya no sirve para nada. Yo, en el nombre del Señor, quiero llegar a tu corazón, en el sentido que en el momento que nosotros perdemos el rumbo de el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, ya no servimos para nada. Y Jesús hace la comparación de la sal. Y la verdad que no tengo el tiempo para ahondar mucho en el tema, pero bien rápido les digo que la sal hoy en día pues no vale nada. Pero la sal en los tiempos de Jesús era algo que valía mucho. Es más, la palabra sal viene de salario, que a la gente se le pagaba con sal. Y la sal, mis hermanos, sirve no solamente como un condimento en la cocina. A mí, gracias a Dios, por haber cocinado en restaurantes mucho tiempo, me gusta cocinar. Y te voy a decir que un chef te lo va a decir. Cualquier chef que tú le preguntes, te pueden faltar el ingrediente que tú quieras: comino, pimienta, hojas de laurel o lo que sea. Te puede faltar lo que sea, pero menos sal. La sal es vital para que la comida esté sabrosa. Mi papá ya falleció y en una ocasión, viajando en México, lo para un retén. En México los militares están revisando todos los que van pasando por la carretera y hacen un retén. Entonces mi papá pasa por la carretera y lo arresta los soldados porque traía armas sin permiso. Y como mi papá traían un pleito por unos terrenos en la sierra y quién sabe qué, entonces la cosa es que todos andaban armados, los hermanos de mi papá y mi abuelo. Y cuando le empiezan a preguntar, no tuvo manera de comprobar la legalidad del arma, entonces lo arrestan, lo meten a la cárcel. Mi papá estuvo, no sé, una semana. Y en aquel entonces, pues, ¿cuál teléfono ni nada? Sino que nosotros no supimos nada de mi papá. Finalmente aparece una semana después y mi papá llega bien borracho a la casa tomando. Y yo me acuerdo, yo tenía, no sé, 9, 10 años. Y no podía ni hablar del sentimiento que le daba. Entonces ya cuando mi mamá le preguntaba, pues, que qué tenía. Y el sentimiento de mi papá es que lo habían metido a la cárcel. Y tú te imaginarías
que el dolor de él era que estuvo en la cárcel, pero no, ese no era el problema. La cárcel no fue lo que le molestó, sino que decía mi papá que a la hora de la comida llegaban a darles los policías de la cárcel frijoles de una olla y con un cucharón no les daban en un plato o en una cazuela, sino que tenían que ellos poner las manos y ahí les echaban un cucharón de frijoles. Y lo que a mi papá lo mataba era que no tenían sal. Y mi papá era súper salado. Mi papá era el tipo de que cuando iba a comer, antes de probar la comida ya le estaba echando sal. Y luego él hacía su salero, al grado de que con un clavo le hacía los hoyos para que saliera bastante. No sé si te ha pasado que tú le echas y no sabes si está saliendo o no. Pues mi papá, para evitar la duda, le hacía los hoyotes bien gruesos para que salieran. Entonces ahora imagínate a este señor, mi papá, en la cárcel y frijoles como si fuera un perro comiendo y sin sal. Y fue tanto el sentimiento que se puso una borrachera, pero buena. Nosotros, hermanos, hemos sido por el Señor llamados la sal de la tierra. Somos lo que le damos el sabor a este mundo. Y otra característica que tiene la sal es que la sal preserva. En mis tiempos de niño, viniendo de abuelos ganaderos, matábamos una vaca y era mucha carne. Y la manera de preservar la carne era salarla. La carne se salaba y se ponía a secar al sol. Y una vez que tenía la sal y se secaba, esa carne te podía durar 1 año, 2 años, no sé. Y nosotros comíamos carne seca todo el año. Y te voy a decir que a la fecha es mi platillo favorito. Entonces, estas dos cosas hace la sal. Le da sabor, entre muchas otras. Le da sabor a la comida y preserva los alimentos. Y hasta el día de hoy, nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo, somos los que le damos sabor a este mundo y los que preservamos este mundo. Somos aquellos que todavía hacemos lo recto delante de Dios. Oh, gloria sea su santo nombre. Así es que la segunda cosa que el Señor les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Imagínate un mundo sin luz. No me lo puedo, o sea, es imposible. Incluso hablando yo de mi infancia, mi abuelo y mis papás crecieron en un rancho y nosotros, pues yo de niño ahí crecí también y no teníamos luz eléctrica. Nos alumbrábamos, le llamaban un aparato donde se llenaba de petróleo con una mecha y una especie de bombilla de vidrio y alumbraba. Era una luz tenue, pero había luz. Sin embargo, hoy en día estamos tan acostumbrados a la luz para todo. Y este mundo, hermanos, estaría en total oscuridad si tú y yo, los seguidores de Cristo, no estuviéramos aquí. Entonces cumplamos ese propósito de Dios, de no solamente que somos la sal, pero somos la luz de este mundo. Oh, en el nombre de Jesús, yo oro para que el Espíritu Santo te empodere, te dé el poder, la fuerza, el valor, para que te des cuenta que somos algo útiles en las manos del Señor. Que no se trata solamente de ser cristianos, donde vamos a la iglesia y decía un pastor anciano que nada más calentábamos las sillas. No, es más que eso, hermanos. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Así es que en el nombre de Jesús yo rompo cadenas y ataduras que estén deteniendo para que tú alumbres para Cristo y para que tú seas lo que le da sabor y preserva este mundo pecador. Oh, aleluya. Que el Señor te bendiga. El hermano Alfredo te saluda. Amén.